En la lección anterior, 5.2, hemos visto cómo supone un reto para las autoridades de vigilancia de mercado cuando esta tarea es realizada para las compras online. En esta lección vamos a ofrecer algunos aspectos prácticos para el caso particular de vigilancia online para el caso de los productos infantiles. El punto de partida es establecer una estrategia de vigilancia de mercado, en la cual estén equilibrados los recursos disponibles con la posibilidad de realizar supervisión y vigilancia a una gran variedad o más amplia de productos posible. Se debe establecer priorizaciones y también es importante que se puede trabajar de manera proactiva, es decir, cuando las autoridades deciden realizar una determinada campaña porque suponen o piensan que puede existir productos con mayores riesgos, o bien de manera reactiva cuando se recibe información a través de distintas fuentes, como puede ser el sistema RAPEX o bien el portal internacional y mundial que dispone la OCDE de productos alertados. Los productos infantiles pueden encontrarse en el mercado online a través de plataformas multimarca, esto es, aquellas plataformas que te ofrecen distintas marcas o incluso distintas categorías de productos, o bien en tiendas online donde se ofrecen ya productos por tipologías específicas o por marcas específicas. Lo que es importante también es determinar que la inspección se realice en tiendas que están dirigidas al consumidor de ese Estado miembro, bien porque se establezca en una de las lenguas oficiales y porque también se den claves para distinguir que el producto está dirigido a ese consumidor. Algunas recomendaciones para las estrategias de búsqueda por Internet son establecer un banco de palabras en el cual nosotros podemos incluir todos los términos relacionados con los productos infantiles, juguetes, artículos de policultura, biberones, etc. Y también completar este banco de palabras con palabras adicionales que determinen la búsqueda. También es importante detectar que esta actividad se desarrolla en el contexto de una actividad comercial, es decir, que se ofrece el producto a cambio de un pago. En ocasiones puede suceder que productos que no se ofrecen a cambio de un pago también puedan estar sujetos a vigilancias de mercado. Los diferentes tipos de operadores económicos que juegan un papel en la cadena de suministro deben ser perfectamente identificados con el fin de identificar también las responsabilidades de cada uno de ellos. En la lección de 4.2 estuvimos describiendo todo este tipo de operadores económicos con sus funciones con el fin de que podamos establecer las responsabilidades que pueden ser exigibles a cada uno de ellos. El conocimiento en seguridad infantil, así como en normativa y en legislación de productos infantiles, es un aspecto clave que puede ayudar a optimizar los recursos disponibles. A lo largo de este curso hemos visto cómo lo que es el marcado del producto y la información del producto que debe ser visible cuando se compra un producto online, puede ser fácilmente identificada respecto a sus no conformidades. Y de igual forma, a la vista de una fotografía, es posible identificar no conformidades más graves. Adicionalmente, disponemos de una formación que es Sandvik MOOC, que ofrece un conocimiento en el ámbito de la seguridad de los productos infantiles que puede ser realizada por cualquiera de los interesados. Si hay dudas razonables acerca de la seguridad de un determinado producto, a continuación se debe proceder a la toma de muestras. En el caso en el cual ese producto se disponga en stock en el Estado miembro correspondiente, será muy fácil resolver esta situación. En caso contrario, será necesario acudir a la cooperación transfronteriza e incluso solicitar la realización de un análisis en aquellos lugares donde se disponga del producto. Algunos aspectos prácticos adicionales pueden ser, por ejemplo, la cooperación internacional facilita la obtención de información respecto a productos y servicios. Por otra parte, la cooperación nacional también entre las autoridades y distintas entidades a nivel nacional también pueden ser de utilidad. Otro aspecto adicional que debe tenerse en cuenta es el uso de herramientas disponibles para solicitar datos necesarios para identificar operadores económicos de fuentes de información pertinentes.
Pueden ser proveedores de servicios de Internet, registros de nombre de dominio, prestadores de servicios de pago, intermediarios, etc. En este caso, se debe de tener en cuenta, además, la legislación sobre protección de datos personales. También puede ser interesante designar unidades especiales en rastreo y monitorización online formadas por expertos que son los que realizarán las búsquedas de productos y sus localizaciones. Una vez obtenida esta información, ya puede ser remitida a las inspecciones, a los inspectores habituales de consumo que realizarán el seguimiento adecuado. Por último, puede utilizarse para incrementar la efectividad de las acciones el uso de nuevas tecnologías como minería de datos o blockchain aplicados a la trazabilidad. Como conclusión, podemos decir que a pesar de las dificultades que presenta la vigilancia del mercado online frente a la vigilancia tradicional de mercado offline, existe a disposición de las autoridades una serie de recursos y herramientas que pueden ser de gran utilidad para incrementar la eficacia de estas acciones. En el material adicional que se proporciona en esta lección se puede profundizar más en esta materia.